bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo de nuevo unos pendientes con un diseño muy delicado y original. Podéis encontrar todos los materiales que utilizo en mi web www.todofrivolité.es. Y ahora pasamos al vídeo. Para estos pendientes los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Hilo vega del número 20. Una naveta que, como veis, he cargado con 33 rocallas. También podéis cargarla con 36. Eso va a depender de si este anillo de aquí lo queréis hacer con piedrecitas o no. Yo lo voy a hacer sin ella porque es donde va a ir el enganche del pendiente y me gusta más de esa manera. Para cargar la naveta he utilizado aproximadamente 1 metro y nos va a sobrar un poquitín. Nos hará falta también una aguja que tenga el ojo grande para poder ensartarla, un alambrito para enhebrar luego las piedrecitas, 5 perlas de 4 milímetros, un clip, la aguja de ganchillo y la tijerita. Vamos a comenzar haciendo nuestro pendiente por aquí. Estos anillos son anillos falsos. Como ya hemos visto en otras ocasiones, para hacer el anillo falso, primero tenemos que dejar aquí una lazada y ahora a continuación tenemos que ir haciendo una cadena de 9 nudos, pondremos 3 piedrecitas, 6 nudos, un picot pequeño y 3 nudos. ¿Veis? Tenemos que sujetar bien la lazada que no se nos mueva y comenzar. 1, 2, 3. Bueno, pues así vamos a hacer este anillo primero. Una vez que tenemos todos los nudos hechos, vamos a meter la naveta por la lazada de esta forma. Vamos a tirar primero de aquí ¿veis? Y ahora vamos a tirar del hilo de la naveta. Y ya tenemos nuestro primer anillo hecho. Ahora a continuación vamos a coger el alambrito, lo vamos a poner en el hilo de la naveta y vamos a ensartar en él una perlita. Y la vamos a colocar aquí de esta forma. Esta perlita va a ir en la base de los 3 anillos. Vamos a colocar un clip para que la perla no se salga de su sitio. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustar de esta forma. ¿Veis? Nos tendría que quedar así. Ahora a continuación vamos a hacer este segundo anillo. Yo, como os he comentado antes, lo voy a hacer sin estas piedrecitas de aquí arriba. Este segundo anillo pues va a ser igual que el primero, es un anillo falso. Prepararemos el telar, haremos la lazada con este hilo de aquí, con cuidadito empezaremos a hacer nuestro anillo, que llevará 3 nudos. Engancharemos en este picot 12 nudos, un picot pequeño y 3 nudos. Ya tengo hecha la cadena y como en todos los anillos divididos, ahora simplemente meteremos por aquí. Vamos a tirar primero de aquí
Y una vez que el hilo este esté colocado, tiramos del hilo de la naveta. Y ya tenemos nuestro segundo anillo hecho. Hemos terminado el segundo, pues ahora vamos con el tercero. Vamos a hacer 3 nudos, vamos a enganchar en el picot pequeñito, después 6 nudos, 3 piedrecitas y 9 nudos. Trabajaremos con el hilo del ovillo y haremos la lazada con el hilo de la naveta. ¿Veis? De esta forma. Y ahora nada, ahora comenzaré a hacer el anillo. 1, 2, 3, engancharé en el picot pequeñito y continuaré hasta hacer la totalidad de esta cadena. Una vez que hemos hecho la totalidad de la cadena, pues ahora cerraremos como cerramos siempre nuestro anillo falso. Metemos por la lazada, tiramos primero de un lado, ajustamos y luego a continuación tiramos de la naveta y terminamos de cerrar, ¿veis? Nuestro anillo. Ahora, a continuación, donde el clip he metido la aguja de ganchillo y voy a enganchar el hilo de la naveta. Aquí tenemos dos opciones, o bien enganchamos como solemos enganchar normalmente, ¿veis? Y hacemos así, o bien aprovechamos que la naveta tiene poquito hilo, lo desenrollamos de la naveta y pasamos el hilo directamente por aquí y se nos va a quedar con una mejor terminación. No se va a notar el nudo. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena de aquí. Esto es una cadena de nudo fijo. Las cadenas de nudo fijo se hacen la primera mitad del nudo sin transferir y la segunda mitad del nudo irá transferido. Vamos a hacerla de esta forma para que la cadena no se curve mucho y no se encoja mucho. Si lo hacemos con los nudos normales, pues tenderá a curvarse más y a encogerse más. Bien, pues ahora vamos a comenzar a hacer la cadena. Primer nudo sin transferir. Segundo nudo transferido. Daros cuenta que en el comienzo y en el final hay dos. Primer nudo sin transferir. Segundo nudo transferido. Y ya vamos a ir poniendo las distintas bolitas. Son 9 bolitas separadas cada una de ellas por un nudo. Recordad, la primera parte sin transferir y la segunda transferida. Y la parte final vamos a hacer 2 nudos. Bueno, una vez que tengo la cadena, lo que voy a hacer es esto. Voy a dar la vuelta para hacer este anillo. Este anillo va a llevar, es un anillo normal. Este anillo va a llevar 7 nudos, un picot lo suficientemente grande como para luego meter una bolita, 3 nudos, un picot pequeño y 4 nudos. Pues bien, una vez que le hemos dado la vuelta, como os he dicho antes,
Esto es un anillo normal. Comenzaremos a hacer 7 nudos, un picot grande, 3 nudos, un picot pequeño y 4 nudos. Una vez que tenemos nuestro anillo, vamos a dar la vuelta a la labor. De esta forma. Y vamos a comenzar a hacer esta parte de aquí. Esto, aunque no lo parezca, es medio anillo falso. Para hacerlo, pues simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos cuando hacemos un anillo falso. Y ahora vamos a hacer este trozo de cadena que va a llevar 6 nudos, 3 rocallas y 6 nudos. Y cuando llegue aquí volveré de nuevo para explicaros cómo poner una perlita en este medio anillo falso. Una vez que tenemos nuestra cadena de 6 nudos, 3 piedrecitas y 6 nudos, en la lazada con el alambrito, ¿veis? Vamos a engarzar aquí la piedrecita, o sea, la vamos a enganchar en la lazada. De esta forma. Si la piedrecita es tan pequeña que no podemos engancharla, o sea, no podemos meter la aguja de ganchillo por ella, pues una buena ayuda es esta, buscar un alambrito muy finito para este tipo de cositas. Ahora quitaremos el alambre, meteremos la naveta por la lazada pondremos la piedra de esta forma y comenzaremos tirando de este lado. Una vez que hemos ajustado de ese lado, pues ya tiraremos de la naveta para colocar nuestra piedrecita. Y ya tenemos nuestra primera piedra colocada. Este es nuestro primer medio anillo falso. Ahora, a continuación, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer este anillo. Este anillo va a llevar 4 nudos. Engancharemos aquí, en este picot pequeñito, 6 nudos, un picot pequeñito y 4 nudos. Para ello vamos a hacerlo con el hilo de la naveta. Una vez que hemos hecho nuestro segundo anillo, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer otro medio anillo falso. Para ello vamos a recordar que empezamos haciendo 6 nudos, 3 rocallas y 6 nudos. Bueno, es este el que vamos a hacer ahora. Para ello vamos a hacer aquí la lazada con el hilo de la naveta y vamos a comenzar a tejer, o sea, esta porción de cadena. Una vez que hemos terminado de hacer 6 nudos, le hemos puesto 3 rocallas y 6 nudos en la hebra, o sea, en la lazada, hemos puesto la perlita con nuestro alambrito y después hemos metido la naveta por la lazada. Y a continuación, pues simplemente lo único que nos queda es ajustar los hilos. Con cuidadito, vamos a ajustar primero este lado y ahora a continuación este. Sujetamos bien para que no se nos líe el hilo, si no luego se nos enrolla. Bien. Y ya tenemos nuestro segundo anillo, o sea, nuestro segundo medio anillo falso terminado.
Ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer este otro anillo. Este otro anillo es igual que este. Va a llevar 4 nudos que engancharemos aquí, 6 nudos, un picot y 4 nudos. Recordad que es con esta naveta, con este hilo. Y ahora vamos a hacer nuestro último medio anillo falso. Para ello vamos a dar la vuelta de esta forma y vamos a trabajarlo pues tal y como hemos trabajado estos dos. Vamos a hacer primero lo que es la cadena, poniendo aquí esta lazada para luego poner la piedrecita, y vamos a hacer pues lo mismo, 6 nudos, 3 rocallas y 6 nudos. Ya hemos terminado nuestro tercer medio anillo falso. Ahora, a continuación, vamos a hacer el último anillo, este de aquí. Para hacer este anillo vamos a hacer 4 nudos, vamos a enganchar aquí y 3 nudos. Cuando llegue a esta altura volveré para ver cómo colocar la piedrecita. Vamos a trabajar con la naveta, ¿veis? Y vamos a comenzar a hacer nuestro anillo. Bueno, después de haber hecho 4 nudos, he enganchado en este anillo, ¿veis? Y 3 nudos en el picot grande que hicimos en el primer anillo. Con el alambrito he enganchado la perlita y ahora vamos a quitar el alambrito, vamos a enganchar de esta forma. Sin que se nos escape el hilo, claro. Y metemos nuestra naveta. Ahora simplemente ajustaremos y haremos el resto del anillo, que son 7 nudos. Bueno, y ya tenemos nuestro último anillo. Ahora solo nos queda hacer esta cadena. Recordad que es una cadena de nudos fijos. Damos la vuelta y comenzamos nuestra cadena con el hilo del ovillo. Recordad que al principio son 2 nudos y al final otros 2 nudos, y todas las perlitas van separadas por un nudo. Son 9 perlitas. Primera mitad del nudo sin transferir y segunda mitad del nudo transferido. Bueno, como veis he cortado los 2 hilos y el hilo de la naveta lo he ensartado con una aguja. Este hilo lo voy a meter justo por donde habíamos enganchado nuestra bolita. ¿Veis? Y ahora con cuidado haré 2 nuditos por la parte de atrás, le pondré un puntito de pegamento y ya tendríamos terminado nuestro primer pendiente. Ahora solo nos queda hacer el segundo. Mirad qué resultado más bonito. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadme un like, compartir y si aún no te has suscrito, suscríbete, que es gratis. Un abrazote para todos y nos vemos en el próximo tutorial.